si Dios no nos hubiera hecho libres, no lo podríamos amar como Él quiere que lo amemos. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro capítulo de la 5ª temporada de Las Conflictuadas. Estamos muy felices de estar aquí, de volver con muchos temas nuevos. Y bueno, y queremos empezar esta temporada con un capítulo que nos emociona muchísimo y es algo que creo para mí ha sido uno de los conflictos más grandes, que creo que de alguna manera le estoy viendo un poquito la luz, y la idea de hoy es poderlo conversar con alguien que me ha ayudado a tener la luz, ¿cierto? Y esa es Mapis León, que vamos a hablar de la libertad, que pues muchas veces la experimentamos, pues no, creo que la mayoría de personas la viven como en nivel muy concreto, pero cuando entramos a un nivel espiritual, de entender qué es la libertad, todo se empieza a volver muy confuso, y si le metemos conceptos católicos difíciles de entender, se vuelve más confuso y genera muchísimos conflictos. Entonces pues la idea es hoy poderlos hablar. Creo que ya muchos conocen aquí Mapis León, pero pues vamos a darle aquí otra vez la introducción que se merece. Ya muchos de ustedes la conocen como la teacher en las redes sociales, como con las diferentes intervenciones que ha hecho. Bueno, María Paula León, politóloga, que también es de Bogotá, y pues sabe mucho de estos temas, y pues de la libertad creo que ha sido un tema de obsesión en los últimos meses. ¿Qué dice Mapis? Años. Bueno, años, sí, puede ser años más o menos. Voy a darte la bienvenida a Mapis y bueno, que nos cuentes un tricitico como por qué te ha interesado tanto este tema, y de ahí empezamos ya como nos profundizamos. Bueno, pues es para mí un placer estar con ustedes otra vez, pues grabando un podcast, porque bueno, ya soy muy feliz siendo parte más activa de Las Conflictuadas. Y este tema, digamos que yo creo que también es el tema que a mí, yo creo que cada uno frente a la religión y frente a la fe tiene como un tema muy específico que le resuena y le retumba más, digamos, o lo conflictúa más, y para mí siempre ha sido la libertad, yo creo que toda la vida. Y no solo frente a la religión, sino frente a, digamos, la sociedad, o sea, en general, digamos que la libertad es un tema que me interesa full, y creo que también con los años he ido, pues a mí una vez me dijeron una frase que amo, porque creo que es muy cierta, y es que la verdad se revela con el tiempo. Entonces yo creo que con los años como que he ido, no sé si avanzando, porque no sé si uno llega a entender, digamos, todo full alguna vez en la vida, pero pues uno va como avanzando y va como tomando pues nuevas cosas que le van ayudando como a entender o aclarar como sus ideas. Entonces creo que es un tema que desde siempre es como que hasta ahí, pero digamos que más puntualmente como que hace poco encontré nuevas luces a raíz de, estaba confesándome, aquí les cuento, estaba confesándome, y entonces yo le dije al sacerdote, a mi director espiritual, como, bueno, igual eso pues será la voluntad de Dios. Estaba hablando de temas afectivos con él, y entonces yo como soltándolo como a Dios, le dije al sacerdote como, bueno, pero yo ya eso se lo solté a Dios. Y el sacerdote me respondió, le dije, se lo solté a la voluntad de Dios. Y el sacerdote me respondió como, eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios? No puede ser, sí, todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ahí empecé como un camino a explorar esta nueva, digamos, estas nuevas luces que llegaron a mí, y que pues espero poderles compartir un poquito.
que ahí también les cuento que me pasó, tuve una conversación súper deep con mi papá y que creo que también contextualiza porque a veces uno dice la libertad y el tema es tan grande, la palabra es tan grande que no sé si las personas han terminado de entender. De pronto con lo que acabas de decir, Mapis, como que ya vamos aterrizando como a qué tipo de conversación queremos ir. Pero tuve esa conversación pues tuve una conversación con mi papá en la que hablábamos mucho de eso, como ese concepto de que como católicos sentimos que todo hace parte de lo que Dios quiere para nuestra vida y que casi que Dios tiene en el cielo escrito la vida que tú vas a tener, cuando te vas a morir, qué te va a pasar, todo. Pero entonces ahí qué tanta libertad tenemos nosotros y nosotras como personas, que tanto decidimos, que tanto de verdad tomamos un camino o el otro, si al final nuestro camino, incluso si nos vamos por el lado que creíamos que no era, en teoría Dios ya tenía eso previsto y nos va a mandar otra vez por donde es. Que es un poco difícil porque es muy loco porque ahí sí uno siente como, bueno, entonces que no hay ningún tipo de libertad y todo lo que me pasa, tanto bueno como malo, entonces Dios lo quiso así. Eso es como el punto que creo que hay mucho quiebre y hay mucho conflicto porque pues también obviamente en la vida a uno le pasan cosas malas, le pasan cosas malas a las otras personas, a personas que uno quiere, personas buenas y es como pues Dios lo quiso así y no, muchas veces no todo es Dios y suena raro decirlo porque para nosotras todo es Dios, pero yo creo que también hay mucha agencia y mucha libertad dentro de lo que hacemos. Entonces, ahí ya van entendiendo por qué creo que todas hemos tenido este conflicto. Es una conversación recurrente con personas que, como padres, pero también nuestros papás o personas con las que compartimos la fe, que esto sí es como un tema de hasta dónde llega, cómo funciona. Que eso es muy loco porque cuando uno se va a revisar como ideas muy sociales o muy políticas, ¿no? La idea como de libertad siempre está guiado como no soy esclavo, ¿cierto? Pero cuando uno entra como en esa esfera espiritual es como, bueno, no soy esclavo, pero entonces si sigo la voluntad de Dios, ¿estoy siendo esclavo de Dios? ¿O no estoy siendo esclavo de Dios? O sea, como que se pone denso, ¿no? Sí. Sí, digamos que yo para empezar quisiera decir como, o sea, la libertad para mí, después de la vida, obviamente, pues porque si no estás vivo, pues no puedes hablar de estas cosas, pero después de la vida, para mí la libertad es el regalo más grande que nos dio Dios. Y lo que yo he aprendido y descubierto, las veces que me han llegado en digamos, como en esta búsqueda, es que Dios, o sea, la libertad del hombre no es parcial. O sea, Dios no le dice al hombre como, tú eres parcialmente libre. Para mí, lo que yo he comprendido y lo que yo he entendido y he experimentado también a lo largo de mi vida, porque al final no solo entenderlo es importante, sino se vuelve como más importante cuando tú eso que entiendes como que lo experimentas y lo puedes contrastar, digamos, con la realidad. Y para mí, yo, o sea, de lo más segura y del regalo más grande que sé que tengo de Dios es la libertad. Y sobre todo porque creo que esto es un cliché, pero yo creo que si uno profundiza en esta frase es muy poderosa y es, si Dios no nos hubiera hecho libres, no lo podríamos amar como Él quiere que lo amemos. O sea, es como una condición, como que Dios quiere que nosotros lo amemos libremente, y para amar solo se puede amar siendo libre, o sea, no hay otra forma de amar. Entonces para mí es una condición que Dios se puso, yo creo que a sí mismo, como que él soltó un poco y dijo, si yo quiero que ellos me amen como yo quiero que me amen, pues tienen que ser completamente libres. Y eso trae riesgos, sí, pero pues que si no, o sea, Dios no quiere esclavos precisamente. Entonces, si no nos hubiera hecho completamente libres, y es algo de lo que estoy como que confío mucho en la libertad que Dios me dio. Estoy en shock, o sea, nos llevamos ni que 10 minutos grabando y ya tengo otro nivel de entendimiento y todo. Wow. Pero claro, eso creo que, bueno, me voy a desviar un segundo porque quiero hacer una reflexión en este momento. Eso implicaría que para uno poderlo amar, uno de alguna manera lo tiene que entender, ¿no?
Y ese entendimiento también está ligado a la libertad, o sea, uno no llega como a ese amor puro y duro como porque sí, ¿no? Pues yo creo que ese precisamente es el rol de Jesús, porque antes, o sea, comprender a un Dios como el del Nuevo Testamento para mí es muy difícil, o sea, como que yo lo puedo, o sea, yo puedo saber que existe, yo puedo tener como unas interacciones con él, pero llegarlo a conocer me parece pues muy difícil para mí. Y yo creo que precisamente ese es el rol de Jesús y yo estoy de acuerdo, uno para amar, pero no solo a Dios, sino a las personas, las tiene que conocer y las tiene que tratar. Y pues yo creo que Jesús es como el medio, digamos, que Dios tiene como para poderlo conocer de una forma como más cercana y más humana, más comprensible, digamos, para nosotros, porque pues sí, Dios se nos sale de todo entendimiento. Entonces por eso creo que la figura de Jesús ahí es súper clave. Y sí, creo que para amar hay que conocer. Estoy No muy en puedes amar shock. lo que no conoces. Estoy muy en shock, como que, perdón, o sea, esto sí está siendo muy personal, que ojalá alguien que esté escuchando esté teniendo la misma como revelación que yo estoy teniendo. Y yo creo que todos hemos experimentado la libertad, o sea, lo que les digo, después de la vida, el ser humano lo primero que experimenta es la libertad y sí, es verdad, y me parece muy importante reivindicar que es importante poder elegir, o sea, tener la posibilidad de tomar decisiones es importante, digamos, es como el nivel básico, digamos, de el ejercicio de la libertad, sobre todo porque esas decisiones pues como que te van formando, como que te van haciendo la persona que tú eres y eso es muy importante. Pero no me quiero adelantar, pero lo que yo he descubierto es también como hay una libertad que viene después de esa. Pero si quieren podemos seguir hablando pero de sí, la... pero sí podemos empezar por ahí, como qué es la libertad para la iglesia. O sea, creo que para, digamos, la generalidad o pues incluso usando definiciones de la RAE, es como esta facultad o capacidad de que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida, sobre cómo orar, sobre todo sobre cómo actuar. Pero eso es como, listo, definición de la básica, RAE. digamos. Sí, definición Sí. básica. Ahora, para la iglesia, ¿cómo es esa definición? ¿Qué es la libertad dentro de lo que también está dentro de la concepción católica? Pues yo creo que lo más importante es que yo creo que la iglesia tiene una percepción de la libertad que puede ser mejorada, o sea, como que no, en la iglesia como que uno no se queda con la libertad solo de poder decidir, sino que tú estás siendo realmente libre cuando esas decisiones te llevan a lo que realmente te hace bien a ti. No solo es la capacidad de elegir, sino es elegir lo que te hace bien. Y ahí se conjuga mucho con la voluntad. O sea, la inteligencia y la voluntad es muy filosófico, sí, y antropológico también, porque o sea, si viene te entiendo, de... es como que Dios te da la libertad de tú elegir un poco lo que Él quiere para ti, ¿cierto? Porque Él es el que sabe lo que para ti está bien y te hace Está feliz. bien. Pues yo creo que, o sea, no sé, yo no lo veo tanto así porque para mí lo que está bien para ti, yo creo que en la vida hay muchas cosas y la mayoría de cosas son subjetivas, pero hay unas cosas que no son tan subjetivas, que son objetivas. Y para mí el bien es objetivo. El bien como entendido en categorías como más amplias, digamos. Entonces, y también siento que no solo la Iglesia Católica, sino que el mundo a lo largo de la historia y todas las religiones y todas las culturas tienen una noción de lo que está bien y más o menos sus como reglas de convivencia y de buen vivir pues se rigen un poco bajo estas macro concepciones de lo que está bien. Entonces, no sé, todos podemos más o menos estar de acuerdo en que pues no matarnos está bien,
o sí, como que uno puede llegar como a acuerdos objetivos de más o menos generales de lo que está bien. Pero más allá de lo que quiera Dios o no quiera Dios, o sea, obviamente lo que quiere Dios y para mí la voluntad de Dios, que es diferente a que exista un plan, y voto así las bombas que yo he ido como descubierto, para mí Dios no tiene un plan, porque primero Dios no tiene tiempo, o sea, no hay un tiempo y un espacio para Dios. Entonces hablar de plan en concepción de Dios, pues no pega, porque el plan implica un pasado, un presente y un futuro, y para el man solo existe un eterno presente. Pero yo sí creo que Dios tiene una voluntad, y para mí la voluntad de Dios es que lleguemos a amarnos y vernos en el cielo. O sea, esa para mí es la voluntad de Dios. Y esa voluntad para mí, y lo que yo he como aprendido, se revela en dones. O sea, y esos dones solo se pueden dar en el presente. Entonces, la libertad del hombre, según la iglesia, sí es muy antropológico, porque tiene que ver mucho con esas potencias humanas que son la razón y la voluntad. O sea, como la inteligencia y el deseo, digamos, de seguir esa inteligencia, que vendría siendo un poco la voluntad, y que eso se puede ir formando. Y eso suena muy filosófico y muy abstracto, pero eso es tan sencillo como tener hábitos. Y los hábitos son acciones positivas repetidas, repetidamente, digamos, como ir repitiendo las cosas que me hacen bien. Entonces yo creo que uno sí puede más o menos establecer qué es bien, más allá del querer de Dios. O sea, como que yo creo que aquí todos podemos decir que correr nos ha hecho bien, o hacer ejercicio nos ha hecho bien, e identificamos un bien ahí. O no sé, como que uno puede ir viendo cosas muy, muy humanas, muy tangibles, que lo llevan a sentir como que se está aproximando a ese mejor, a esa vida plena, digamos, que uno quiere. Y que Dios quiere, ¿no? Y que Dios quiere, o sea, y que a la larga también son contextuales, porque sí, es que ahí mismo se desfigura el tema del plan, ¿no? Del camino, porque no hay un camino. O sea, uno simplemente tiene que ser, ¿no? O sea, es que eso es pero no sé, también quedé como confundida, porque es que estoy acá poniendo una contra... vamos, ese es el punto, vamos. Contra perspectiva de lo que dijiste, porque al final siento que no todo el mundo llega a estas conclusiones tan claras como de qué es lo que le está haciendo bien a tu vida. Incluso hay muchos hábitos que son negativos, o hay hábitos que son positivos, pero que en el exceso se vuelven negativos. No sé, hacer ejercicio es positivo, pero cuando lo haces en exceso, o sí, con un propósito, no sé, de ultra adelgazar en vez de pronto estar fuerte, puedes llegar a un estado de que esto es malo para ti, ¿sí? Entonces como que ese camino hacia el entendimiento de lo que está bien, en realidad no es tan sencillo como... No, para nada. Y además, o sea, tienes razón, digamos, las virtudes, que son como esos hábitos buenos repetidos, siempre están en el justo medio, no están ni en un extremo ni en el otro. En realidad yo creo que todo en la vida, no solo las virtudes, sino todo lo bueno en la vida, están en el justo medio, ni por defecto ni por exceso. Entonces, de acuerdo con eso, digamos. Y yo creo que lo más bonito de esto es que la vida misma a cada uno le va enseñando cuál es como su bien, digamos, o su vida plena, y qué cosas no le gustan tanto. Y eso se hace por experimento. O sea, como que yo hago esto, no me hace bien, me siento mal, lo dejo de hacer, decido hacer otra cosa. ¿Sí me entiendes? Y es por experimentación, o sea, no es como que esto sea una ciencia infusa en el que el humano, por eso creo que la iglesia hace tanto énfasis en que esto no es como que te viene dado, sino que es como un entrenamiento. O sea, la libertad se entrena, y uno se entrena para cada vez ser más libre. O sea, es un acto consciente, que yo creo que aquí, perdón, Mapis, ahí quiero hacer una aclaración. La libertad es un acto consciente, o sea, la libertad no está dada, que eso es como algo muy importante que diferencia la iglesia. O sea, es un acto consciente de que soy libre, de que me puedo como poseer y que puedo tomar decisiones
¿no? Yo creo que sí está dada, pero yo creo que sí está dada, pero la iglesia te invita es como a, puedes ser más libre, o sea, no te quedes solo en el plano de elegir y ya. Cuando la libertad, y esto es solo el primer grado porque no hemos hablado de el siguiente grado que yo he descubierto, pero que no quiere decir que esté bien, es solo como lo que me ha llegado a mí, digamos, a través de la búsqueda. Pero yo creo que la iglesia lo que invita a las personas es a no quedarse solo en el nivel 1.0 de la libertad, sino que la libertad siempre puede ser mayor y uno puede ser mayormente libre, y no es abstracto, es con acciones que te lleven a eso que tú vas descubriendo también en tu camino, que te hacen bien. O sea, voy a poner como ejemplos muy... O sea, digamos, como que para uno volverse a los 30 años, como un ser humano, no sé, que quiere tener un balance en el bienestar de todas sus áreas, pues implicó toda la experiencia que uno tuvo a lo largo de los 29 otros, que vivió experimentando qué era lo que le hacía sentir ese bienestar y esa vida como plena. Entonces esto todo para decir lo que yo creo que es un camino que uno va con acierto y error, viendo cómo que lo lleva hacia esa vida como más plena. Y yo sí soy de los que piensan, no, y creo que tiene que ver con lo que, no te leo la mente, pero creo que tiene que ver con lo que vas a decir. Es como yo sí creo que todos más o menos tenemos un Pepe Grillo que nos está diciendo, por aquí no es, y es por acá. Y ese Pepe Grillo puede tomarnos, o sea, también es parte de la libertad decirle, ahorita no, y Dios cuenta con eso. Pero pues todos más o menos empezamos a ver, esto no me gusta, esto no me hace sentir, ahora que está súper de moda, como hablar de lo que lo hace sentir a uno, las cosas que le pasan, esto no me hace sentir bien. Entonces no es, y uno va ahí en una búsqueda de... Ok, o sea, no, yo de hecho quería era como recapitular, porque este capítulo está siendo muy filosófico, no puede ser de otra forma, pero como para organizar nuestras ideas. Entonces, hasta acá hemos hablado como de la definición de la libertad a nivel muy básico, ¿cierto? Como de tomar decisiones. Lo que dices, Mampis, es que la iglesia te propone un segundo nivel, y lo que estoy entendiendo como que diferencia el nivel 1 del nivel 2 es que en el nivel 1 tú solo vas tomando decisiones, de pronto de forma un poquito inconsciente, sin importar a dónde esto te lleve, pero como tienes la libertad de hacerlo, lo haces, y como que en su momento las decisiones son muy inmediatas y son muy lo que pasa justo después y ya está, pero no como en una visión más completa de la imagen de verdad esto que está implicando para tu vida. Nivel 2 de propuesta de la iglesia es como cuando tú además eres consciente de esta libertad y tomas decisiones que te van llevando por un camino que conscientemente sabes que te están haciendo bien a ti, ¿sí? Y que es un poco ese el camino que propone la iglesia, que también te puede ir enseñando Dios, ¿cierto? Porque mientras hablabas, que además ahí me gustó como esta imagen que pusiste como de Pepe Grillo, que es como la que te ayuda a dar este segundo paso de conciencia, como de que le pones atención real a de verdad dónde estoy yendo. Pero entonces sí me estaba poniendo a pensar acá también otra perspectiva. Yo te pongo ahí como trabas y tú No, además es que yo no tengo la verdad revelada, amigas, o sea, lo que yo les digo es lo que yo he descubierto. No, Sí, pero tienes un nivel de entendimiento, María Paula, o sea, las veces que hemos hablado, uno dice, wow, o sea, wow. No, en verdad sí, ya estoy entendiendo muchas cosas. Pero entonces mi siguiente conflicto es, muchas veces esa libertad te puede llevar a lados completamente opuestos de la búsqueda de Dios o la búsqueda de... Pero eso es lo lindo de eso. Del bien. Porque es que uno es libre. Exacto, pero mi punto es que esa es la parte en la que empieza a ser como ya demasiado complejo para la cabeza, ¿no? Tú eres libre, pero entonces ¿hasta qué punto también como que las cosas Dios como que te las ayuda a condicionar o a direccionar
Entonces, yo sé que también acá es como lo mismo que siempre han dicho, como Dios no va a entrar a tu vida a menos de que tú se lo pidas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí uno podría, con su libertad, estar yéndose a caminos completamente diferentes y no estamos como encontrando este sentido de vida porque pues no estamos tampoco permitiendo que nadie, ni este Pepe Grillo entre, ni Dios entre como a redireccionarnos, pero No te has perdido. No, Mapis, tú me corriges si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Sí, o sea, si uno está al otro lado, bueno, voy a parafrasear la pregunta. ¿Qué pasa cuando uno ya está, o sea, digamos, si uno ha tomado decisiones bajo el nivel 1, solo la toma de decisiones, esas tomas de decisiones han llevado a que uno esté lejos de Dios, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo hace uno o cómo esa persona puede encontrar a Dios si no está permitiendo que Dios entre a su vida y ya digamos libremente está en ese lado del espectro en el que Dios no hace parte de su vida? ¿Correcto? gracias. Sí, es como se da el paso a al siguiente nivel cuando tú de entrada no estás queriendo hacerlo. Exacto. Yo puedo decir algo, Mapis, y ya después te doy toda la palabra. Yo Sí, ahí sí. creo que mi única respuesta es que es por las oraciones de los demás. Punto. Es mi única respuesta. O sea, como todo el tema de la mesa de los santos, ¿cómo es? La mesa de los santos, la comunión, La es que la comunión. mesa, la comunión de los santos y como que toda la gente que está rezando por uno, eventualmente le da a uno luces como para llegar a acercarse a eso, o por lo menos a vivir una vida tranquila, porque no todo el mundo es católico, ¿no? Entonces la gente que no es católica probablemente no lo está pidiendo y no lo está esperando, y si alguien le llega a decir es como, chao, no me hable de esto. Pero si hay alguien que a uno lo quiere mucho y está rezando por uno, probablemente también hay luces que se están como poniendo en el camino. Pero no sé, Mapis, si va por el camino que es o no. Sí, sí, va por el camino que yo creo que es. Primero decir también como, o sea, la libertad no es solo de los católicos, o sea, la libertad es la libertad humana. Entonces, tanto el nivel 1 como el nivel 2 del que hemos hablado, que Dani hizo un excelente resumen, aplica para todo el mundo, porque somos humanos. Y lo lindo de Dios es que Él cuenta con eso también, y que sería muy orgulloso o soberbio de nuestra parte decir que no hay personas virtuosas o que tienen una libertad muy ejercitada fuera de la religión católica. Eso no es verdad. O sea, hay mucha gente muy bien formada en su libertad y muy virtuosa fuera de la Iglesia Católica. Entonces, por eso que les decía, porque también es muy lindo ver cómo en todas las culturas y en muchas religiones esos principios de lo que es bueno y lo que es el bien se comparten. O sea, tú puedes querer el pelo rojo y yo azul, pero para mí sigue siendo importante la plenitud de mi vida, el sentirme pleno, el alcanzar mis objetivos, tenga el pelo azul o lo tenga rojo, o sea, digamos que no hace la diferencia. Entonces, primero eso, o sea, como que sería muy soberbio decir que ni el nivel 1 y el nivel 2 no se logran sin Dios. Sin Dios. Y eso es lo más lindo de Dios para mí, porque es que Él o sea, Él no pone esas condiciones. Ahora, creo que la siguiente parte en la que ustedes preguntan, bueno, y yo cuando estoy por fuera, entonces, ¿cómo meto a Dios? Pues tiene que ver con el siguiente nivel que yo he visto en la libertad, y es, o sea, hay gente que decidirá y está bien, como pues no creer en Dios, o nunca ni siquiera, o sea, de estar en este momento en no sé qué lugar del mundo y la religión y Dios pues no sean su sistema de creencias y esté en otra, y está bien, y Dios también cuenta con eso. Pero para los que no, y los que uno empieza, o los que empiezan a tener como ay, ¿será que sí? O como empiezan a tener dudas, yo creo que aunque uno le abre la puerta a Dios, Dios siempre está golpeando. O sea, tú le abres la puerta, pero Él está golpeando. No tumba la puerta a golpes, no, pero Él sutilmente va golpeando en la vida de todos, en realidad, yo creo. Pero bueno, el siguiente nivel que yo vi que tiene que ver con esto es que, listo, entonces yo tenía las mismas dudas que ustedes, como, pero si uno es plenamente libre, entonces, pero Dios es Dios, el plan de Dios, la voluntad, o sea, esto cómo se conjuga todo.
Y lo que yo aprendí hace relativamente muy poco fue que Dios no tiene un plan, pero eso no quiere decir que no exista la providencia de Dios. ¿La providencia divina? Que es otra cosa, es la providencia divina. Y eso es otra cosa, o sea, eso es saber que Dios está siempre con uno. O sea, la providencia es saber que Dios está siempre con uno. Y yo empecé a revisar y empecé a pensar mucho y yo nunca vi un lugar en el que Dios dijera como todo va a pasar, mejor dicho, como una seda. O sea, Jesús nunca le dijo a los apóstoles, ustedes no van a sufrir, ustedes no van a tener que hacer nada, ustedes van a creer en mí y todo se les va a dar súper bien. No, Jesús lo que les dijo es, ustedes van a sufrir, ustedes van a ser muy felices también, ustedes van a tener que trabajar, ustedes van a tener que pasar esfuerzo, pero tengan por seguro que yo siempre estoy con ustedes. Y que no solo estoy con ustedes, sino como obrando a su favor, ¿cierto? Y todo va a estar bien. ¿O no? Pues que sí, o sea, yo creo que en la sabiduría divina siempre obra a favor de uno, pero eso no quiere decir que las cosas se vean como uno quiere. Ah, no, totalmente. Pero sí, total, o sea, Dios es un Dios bueno, o sea, Dios no es un Dios malo, pero eso no quiere decir que el mal no pase. Y eso creo que es lo que a veces a la gente como que le... Y yo aquí tengo un ejemplo muy personal, y yo se lo decía mucho a mi mamá porque mi papá se murió cuando yo tenía 5 años. Y yo un día le dije a mi mamá, y mi mamá siempre me dijo, eso es la voluntad de Dios, y yo emberraca con la voluntad de Dios. ¿Cómo así que esa es la voluntad de Dios? Hasta que comprendí y un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo no creo que mi papá se haya muerto haga parte de la voluntad de Dios. Que Dios lo permite y que Dios en su providencia está ahí y todo es para bien, sí. Pero yo no creo que esas cosas sean de la voluntad de Dios. Porque es que también está la libertad humana. A mi papá por temas médicos, un médico muy bobo, muy mal médico, como que por de una mala gestión de una persona, pues se les encadenó un montón de cosas médicas que lo llevaron a que se muriera. Y por eso también me parece que, perdón Dani, o sea, solo para terminar, también me parece que la gente a veces como que usa a Dios como de, ay, no era la voluntad de Dios. No, usted tiene que ser muy consciente de que sus actos afectan a los que están y tienen que ver con la comunión de los santos y con la comunión del mundo, con el bien común. Usted tiene que ser muy consciente de lo que usted hace afecta a otros. Y este es un mundo de 8 billones de libertades moviéndose al mismo tiempo. O sea, alguien está haciendo algo que a mí me puede estar afectando o alguien, y está bien, o sea, es parte de la vida. Tampoco pretendo una vida sin eso, pero no culpo a Dios, digamos, o no le echo la responsabilidad a Dios de esas cosas, porque Dios lo que promete es, pase lo que pase, yo estoy ahí contigo y todo es para bien. Sí, que literal me hiciste acordar una conversación que tuve con mi papá cuando hablamos de esto, que me dejó loquísima, y él me decía como creer que todo es la voluntad de Dios también como que inhibe o bloquea que al final las leyes naturales las creó también Dios. Entonces, ¿en qué punto como que una cosa es más fuerte de la otra? Al final no, es lo que tú dices, como dentro de las leyes naturales, para que nuestro cuerpo esté sano, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que tener movimiento, hacer ejercicio, hacer muchas cosas. Obviamente en el momento que uno deja de hacer eso, pues dentro de la libertad de dejarlo de hacer, también por leyes naturales, puede que estemos expuestos a otros riesgos. Entonces, que nos pase algo no es la decisión de Dios, sino que también es una consecuencia a muchas decisiones que hubo en nuestra vida antes, ¿no? Pero que entonces, Dios siempre está ahí contigo en esas decisiones. Sí, que eso me parece lindo de cómo tú lo ves, como de, y yo también siento que lo veo así un montón, y es como, yo genuinamente creo que independientemente de todo lo que pasa en mi vida, siempre confío un montón que tengo a Dios como para pasar mis penas o hacerme sentir más fuerte, como porque está en la compañía conmigo. Pero yo al final siento que todo, pues no todo, pero muchas cosas de las que sí están en mi control, de lo que yo sí puedo
esforzarme o dejar de hacer, sí dependen de mí. Entonces, esto fue como lo que desató la conversación con mi papá, porque hablábamos como de muchas veces, y de hecho esto también fue un comentario, mi papá estuvo muy enfermo hace como 10 años, era como un COVID de esa época, así de grave. Y también hubo comentarios así, como de, incluso mi abuelita, que es una persona muy católica, decía, ¿por qué le habrá pasado eso? ¿Qué habrá hecho en la vida para que le diera eso? Y mi papá ha sido tan bueno siempre, que era un comentario que chocaba. Y yo sé que viene como también de una visión católica de pronto muy antigua, de sentir que la voluntad de Dios lo es todo, y hasta eso de pronto era una lección de Dios. Pero al final no, de verdad había muchas otras cosas en el mundo pasando que pudieron hacer que mi papá se enfermara así, pero que también mi papá, por haber sido tan sano en la vida, como que nunca fumó, nunca tomó, era muy juicioso, haciendo ejercicio, muchas cosas, pues al final se recuperó cuando con esa enfermedad en esa época se estaba muriendo como el 90% de la gente. Entonces es como paren, sí hay que darle límites a este tema, y creo que es súper importante como entender hasta dónde llega. Y me gusta mucho lo que dijiste de la providencia, de la providencia divina, porque es como dentro de tu libertad Dios está ahí, como todas las decisiones que tomes van a tener una reacción, y en todo caso yo acá estoy tratando de siempre obrar a tu favor y de acompañarte. No tratando. Pero pues al final esto desata diferentes caminos. Que tiene también un tema muy ligado bueno, la libertad es no solamente elegir, sino aceptar lo que hemos elegido. Que viene muy ligado con lo que tú dices, Dani, con el ejemplo de tu papá. O sea, listo, tu papá aceptó su enfermedad y cuando la aceptó empezó a trabajar en contra de la enfermedad. Porque si nunca la hubiera aceptado, hubiera dicho como no y se hubiera quedado bravo, probablemente no hubiera hecho todo eso que lo llevó a sanarse. Que ahí yo la verdad creo que es donde está lo difícil del asunto, ¿no? Me pasa una tragedia, por lo general entonces yo me quedo con la tragedia, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo no me hubiera pasado esto? Y no intento vivir con vivir o superar o hacer algo con la tragedia para que se vuelva algo bueno, que también es un acto de libertad. O decir como de forma poco optimista, como si esta es la tragedia que Dios quiso para mí, pues no busco, digamos, salir de la tragedia o hacer frente de otra forma a la tragedia porque Dios lo quiso así. Entonces yo me quedé, porque Dios cuenta, hay una frase muy famosa que es como, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, como Él cuenta con esas cosas. Pero yo quería decir varias cosas de lo que había dicho Dani, espero acordarme de todas las que había pensado, pero la primera esta es un poco filosófica, entonces voy a tratar de comunicarlo de la mejor manera, y es como que siempre hablamos que fuimos como creados, o sea, como de la eternidad. Entonces hablamos de la eternidad como si en el pasado nos hubieran predeterminado a ciertas cosas que nos van a pasar en la vida. Pero también lo que aprendí, y es muy loco y todavía lo estoy procesando, entonces no ahondemos mucho ahí, pero es algo que me pareció muy, muy interesante, es que la eternidad no viene del pasado, en términos nuestros, no de Dios, porque en Dios no hay tiempo, pero en términos nuestros la eternidad no viene del pasado, sino del futuro. O sea, Dios ya está allá, y desde allá nos creó, no desde nuestro pasado, sino desde el punto de llegada, digamos. Entonces es una cosa muy loca que yo también sigo pensando como, pero para mí tiene sentido, en el sentido de que si me pensaron desde adelante y no desde atrás, pues todavía todo está como por descubrir y por verse, y ahí está también mi libertad, y y la providencia de Dios viene de allá, del final, de la meta, digamos, y no de la salida. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero eso es una cosa que... Pero ¿a qué llegas con ese? Porque es que, no, Dani, porque tú puedes, o sea, que no estás determinado, pero al mismo tiempo sí estás determinado. O sea, ponte a pensar, no, o sea, como que tú al cielo puedes llegar siendo, voy a inventar aquí, voy a hacer una lista. O Dani puede ser la Dani mamá, o la Dani inversionista, o la Dani mamá inversionista,
o la Dani que se vuelve actriz de cine, o la Dani cantante, o la Dani empresarial. O sea, tú puedes morirte y entrar al cielo como las 1000 Danis, ¿cierto? Y pues, o sea, van a estar bien, ¿no? Pero digamos, de alguna manera Dios te creó como, no, me estoy inventando algo aquí muy como out of the blue, como Dani puede ser la mamá emprendedora inversionista. Y yo quiero que ella sea ella. Si Dani va por los caminos del bien, puede llegar a ser eso. Igual no significa que si es mamá cantante, está mal, ¿no? Mal, perdí el examen, papi. Pues no, es que ahí sigue estando como, no, según lo que yo entendí, es como que ahí sigue estando muy el concepto de determinado. O sea, Dani está determinada en su vida a hacer algo. Todas esas listas que tú. Y no, o sea, para mí no es tan así. O sea, como que hay 8000 posibilidades, Dani. O sea, hay 8000 lo que posibilidades. te entiendo es como que, exacto, Dani tiene muchas posibilidades, pero lo que sí está determinado Que Dios, es que ¿sí? voy para el cielo. Que si tú, o sea, no es que esté determinado, o sea, porque también el cielo, o sea, si Dani dice, no, yo como ya tengo el cielo y empieza, no sé, a matar gente de ahora en adelante o lo que sea, como que, pues no, amiga, no. Pero lo que dice Dios es como las posibilidades son muchas. Y la vida la verdad y la vida se van revelando con el tiempo y Dani va a tomar sus decisiones y habrá decisiones que la lleven por un lado y habrá, pero eso no es el determinismo de Dios, no es eso, entonces aquí Daniela no tomó la decisión A, sino la B. Entonces, como tomó la decisión B, entonces esto va a pasar o va a pasar, no. Dios lo que dice es como las posibilidades y la vida son todas. Sí, eso es como lo determinado que está. Yo solo te prometo que estoy ahí. Y ahí viene, y antes de que terminemos, porque el tiempo pasa muy rápido, yo empecé a hablar del tercer nivel, pero en realidad el tercer nivel de la libertad para mí es cuando uno se da cuenta, como listo, Dios, yo sé que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí, y eso es muy importante tener en cuenta. Las que no dependen de mí, las suelto. Eso hacen parte o de la libertad de otro o de la libertad de Dios. O sea, no sé, que mi jefe no sé, cualquier cosa, o que esta persona con la que estoy saliendo me pida el cuadre, o sí, como que hay cosas o que esta amiga haga lo que yo quiero, o que esas cosas no dependen de ti, esas cosas dependen de esas personas, o sea, y hacen parte de la libertad como de esas personas. Yo me ocupo de lo que me corresponde a mí. Entonces, listo, Dios, yo me ocupo de lo que me corresponde a mí, que en realidad es mucho y a veces no tanto. O sea, uno a veces cree que de uno dependen más cosas de las que no dependen. Entonces, bueno, ese es como el primer paso, saber qué depende de mí, qué no depende de mí. Y para mí el siguiente grado de libertad, como la voluntad de Dios, es amar. Esa es la voluntad de Dios, amar. Y el amor se manifiesta en dones, o sea, Dios manifiesta su amor a nosotros por medio de los dones. El Espíritu Santo aquí tiene un rol full importante para mí. Y es como, listo, yo ya descubrí que yo soy la que toma muchas decisiones en mi vida y que soy responsable de esas decisiones. También descubrí que Dios nunca me abandona y Dios está ahí. Y Dios no quiere solo estar ahí, Dios quiere que yo lo meta en esas decisiones. Entonces, lo que yo he visto es que el siguiente nivel de la libertad es invitar a Dios a tomar las decisiones con uno. Y yo ya dejé de pedir, digamos, cosas como, Dios, yo quiero casarme. O sea, no es que lo haya dejado de pedir, también lo quiero, pero como yo quiero casarme con esta persona, o yo quiero este trabajo específico, o yo quiero esta maestría, yo lo empecé a pedir a Dios como que dame los dones y dame lo que necesito para, no sé, postularme a esta universidad. Dame la sabiduría para enfrentar esta enfermedad. No me la quites. O pues si quieres quitármela, quítamela. O sea, también a mí también o sea, me llama mucho la atención, como en la Biblia, yo siempre digo, esto no es teológico, pero yo siempre digo que yo creo que
Dios no estaba preparado para que el hombre le pidiera cosas, porque para mí como que Jesús cuando va por la vida y le van pidiendo milagros, Jesús al principio es como, ¿y por qué? ¿O qué? Y después como que la persona lo convence con su fe como de, pues por esto, no sé si se acuerdan, yo soy pésima para las menciones de la Biblia, pero hay una que me llama mucho la atención y es como que están comiendo y entonces aparece una señora y le pide algo, o no sé qué están haciendo, pero la señora le pide algo y él le dice como los perros no reciben de las mesas de sus amos, y entonces ella le dice algo así como, sí, pero los perros también podemos comer las migajas que caen de la mesa, o algo así, pidiéndole un milagro a Jesús, y Jesús le responde súper heavy, le responde como yo, ¿por qué? ¿O qué? O sea... y la vieja es la que le dice como pues porque nosotros, y para mí ahí hay una, o sea, se mueve la libertad de Dios también como en hacer eso, en conceder esos milagros. Pero, y por eso creo que, o sea, no voy a recalcular, o sea, yo creo que está bien pedir esas cosas, pero también creo que está bien pedir los dones específicos para lo que uno quiere. O sea, si uno se quiere presentar a una maestría, pues uno claramente puede pedir, Dios, que pase a esta maestría, pero de pronto es mejor pedir como lo que yo necesito para presentarme a esta maestría, dame la paciencia para esperar, dame el no sé qué, porque al final puede que no pases a esa maestría. Y entonces después es como, no era la voluntad de Dios, o no, simplemente, pues no, o sea, pero como que he intentado como cambiar, y eso son cosas en las que no se meten las libertades de otros, pero en las cosas que se meten las libertades de otros, por ejemplo, como en una relación de pareja, que uno podría estar como, Dios, que no sé quiéncito haga esto, que no sé quiéncito haga lo, pues eso también hace parte de la libertad de la otra persona. Entonces, como que a mí, al entender mi libertad, también me parece muy fuerte porque uno entiende más la libertad de los demás y como que hace un poco las paces con esas cosas, como de, pues al final somos seres humanos ejerciendo nuestra libertad, pero uno puede pedir los dones que necesita para afrontar ciertos momentos de su vida. Yo trato de no pedir cosas que dependen de la libertad de otra persona, como porque me parece como intrusivo, pues. Sí, como, no sé si además no es solo lo de la libertad de otra persona, sino lo que decías, como que hay cosas que, o bueno, lo que mencionaba ahorita, las leyes naturales, habrá milagros y pueda cosas que sí puedan llegar a pasar súper inexplicables y lo hemos visto, pero también tiene mucho sentido que las cosas muchas veces no pasen así porque también son otra vez la respuesta o el resultado a muchas cosas que pasaron antes, muchas decisiones anteriores. Entonces me gusta mucho lo que dijiste, como uno en vez de, no sé, pedir todo el tiempo como, consígueme al hombre de mi vida, es como, pues dame también lo que necesito para crecer yo y ser la mejor persona, para que el día que me encuentre con esta otra persona nos podamos entender y podamos construir algo muy lindo, que sí es muy diferente a hazlo aparecer como por arte de magia, que a veces así son un poco nuestras plegarias. Y que uno lo puede seguir pidiendo, yo las... creo que uno lo puede seguir pidiendo, pero ya es desde un punto muy diferente en el que sueltas... como más activo, es como de... Y como que sueltas el resultado, tú te enfocas en el proceso y pides mucho por el proceso, pero sueltas el resultado. O tú le dices a Dios, mira Dios, a mí me gustaría... Me gusta eso. A mí me gustaría casarme, o no sé, o ser la mejor inversionista femenina o profesora de finanzas, o sea, lo que sea. A mí me gustaría, pero la vida lo dirá y yo me ocupo es en el proceso para hacer eso que... Porque los sueños... bueno, acá hay un punto muy importante, qué pena si me estoy alargando mucho, porque en todo mi proceso yo llegué donde el padre y le dije, Padre, entonces, ¿para qué los sueños? Porque si uno es una... Sí, o sea, porque Dios le permite a uno soñar, si al final, pues al final depende mucho de uno. Y entonces el padre me respondió algo que me pareció muy bonito y me dijo, Dios le habla al hombre, sobre todo o a las personas, sobre todo por medio de las personas. Y los sueños son como inspiraciones, digamos, de Dios en tu brújula, como mira, esto es lo que te gusta, para allá es.
hágale. No quiere decir que el sueño se vaya a cumplir tal cual y como uno lo tiene en su cabeza, pero el sueño sí como que orienta la voluntad al final, orienta la libertad hacia dónde me voy a mover, qué es lo que tengo que hacer bueno para convertirme en esa persona que tengo en mi cabeza, para convertirme en la esposa que quiero, para convertirme en la inversionista que quiero, para convertirme en la profesora que quiero. Entonces, y eso también son inspiraciones de Dios, pero eso no es como que ya lo sueño, ya me lo cumple, no, es como la brújula, pero empieza todo el proceso. Entonces Dios, dame los dones para, por medio del Espíritu Santo, para, y cada día trae su afán, o sea, cada día uno está construyendo ese sueño, entonces como cada día ese sueño tiene obstáculos diferentes, entonces si es para ser la mejor profesora, entonces Dios, dame como el orden, ayúdame con el orden, porque si quiero ser la mejor profesora tengo que tener tiempo para preparar mejor mis clases, entonces tengo que ser más organizada, ayúdame a ser más organizada. Y eso no es como que porque uno lo pida ya pase, o sea, uno tiene que hacer su tiempo y tiene que hacer sus cosas para tener ser más organizado, pero la gracia de Dios es impresionante, o sea, lo que hace la gracia de Dios en uno, para mí ha sido como lo que yo más y mejor he descubierto en este camino de la libertad. Es como la libertad unida a la gracia, es una bomba. Bueno, no, Mapis, esto es mucho más nivel. O sea, yo voy entendiendo el nivel 2, pero llegar al nivel 3 es denso, denso. Pero también tiene mucho sentido y me hizo recordar mucho cuando estaba muy metida en mi dilema de la castidad. Hace muchísimos años, me acuerdo que estaba hablando con mi directora espiritual y ella solo me hablaba como, Andrea, es que la castidad está protegiendo el nivel 3 de la libertad. Y yo como, ¿de qué hablas? Y ella era como, del amor, Andrea, del amor, la castidad también es del amor, y es como esa idea de yo libremente decido cuidarme como para poder darme al otro. Y era como o sea, como que metía castidad y metía a Dios y metía el amor y la libertad. Entonces fue como que tan pesado que yo decía, ay no, chao, después entiendo esto. Pero me parece que ahorita, o sea, como que con esta explicación es como, wow, muchas cosas se conectan y es muchas cosas que uno la verdad está buscando como para hacer el bien o para mejorar o para ser mejor persona o para tener una mejor vida. Porque a la larga es lo que hacemos como seres humanos. No, Mapis, esto está mucho nivel. Yo solo antes de cerrar diría que yo creo que ese es el nivel 4, o sea, el de la libertad por amor, yo creo que ese es otro paso, y que otro nivel, y que yo creo que antes todas las cosas de la fe no hay que tener, o sea, como que yo siento que la verdad se revela con el tiempo, y cada uno tiene sus tiempos, y cada uno va llegando a lo que necesita para construir ese sueño, digamos, que uno tiene, y que si uno lo tiene, yo sí creo que es porque Dios se lo plantó a uno en el corazón. Entonces, como que cada uno tiene sus tiempos, y yo creo que hay que confiar en esos tiempos, que no significa conformarse, digamos, con, bueno, ya llegarán los tiempos, entonces no hago nada, pero como confiar también como en el propio camino y en el propio proceso. Tengo una aclaración que hacer porque ahora me perdí horrible. Me quedé como en el nivel 2 y ahora no entiendo cuál es el nivel 3 y 4. Para mí el nivel 3 es cuando o sea, cuando tú en tu libertad metes a Dios. O sea, ya no es como que yo decido y esto tiende al bien y esto tiende al mal, sino Dios, yo decido, yo sé que yo decido, pero dame la gracia para decidir bien. Dame los dones que necesito para hacer las cosas como mejor me convengan, como mejor sean para ti también, o sea, como para hacer las cosas bien, que me conduzcan a llegar a este lugar donde tú quieres que lleguemos. Lo que pasa es que ese lugar no es uno, ese lugar pueden ser varios. ¿Y el nivel 4? Sí. Y el nivel 4 es, la Iglesia Católica habla mucho que el nivel superior es el amor. Y Cristo, digamos, es evidentemente
digamos, el ejemplo de amor porque entregó su vida por los demás. Yo a ese nivel, ahí vamos, pero digamos que en términos actuales, por ejemplo, para mí un ejemplo, valga la redundancia, es La Sociedad de la Nieve, que está muy de moda en este momento. No sé si se la han visto, voy a hacer un spoiler, no es muy grave, pero al final uno de los personajes escribe en un papel como no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo creo que hacia allá tiende como ese último nivel en el que uno pone su libertad también como al servicio del amor a los demás. Pero es un nivel que no he desbloqueado, entonces, ahí vamos. Entonces, es un nivel que vamos a explorar mejor en un siguiente capítulo, porque en este ya suficiente filosofada. Que solo para cerrar, los 4 niveles son: 1, elegir; 2, cuando tengo conciencia y voy hacia, digamos, el sueño, lo que quiere de mí. El 3 es aprender a pedirle a Dios libremente los dones y tomar las decisiones con Él. Y el 4 es la libertad por amor. Sí, que bueno, sí, también como para ir cerrando, ¿qué capítulo más filosofado? Espero que no haya sido... Amigas, no podría ser diferente. No podría ser diferente. Espero genuinamente que hayamos podido recoger después de la filosofada los puntos claves, porque entonces también hablamos de la providencia divina que hace parte de todas estos procesos. De pronto es también como algo que está constante cada vez que uno va pasando de niveles dentro de la libertad. Algo que también vi, que de pronto es muy, incluso en un contexto hasta laboral, no sé, pero era como: trabaja como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Dios. Creo que es la mezcla perfecta. Hay una vaina, pues como que hay un factor muy activo dentro de las decisiones que tomamos. Uno no puede ser pasivo en la vida de Dios me va a dar todo y voy a esperar a la providencia divina que me cumpla o que me lleve hacia donde tengo que ir, sino que Dios necesita que uno también se esté moviendo, que uno también esté entendiendo desde el error, desde los sueños, desde muchas como señales que nos va mandando, de verdad por dónde es que tenemos que ir dentro de nuestra libertad, cuáles son esos caminos que podemos tomar, aunque no haya uno solo. Pero sí tengo mucho más claro últimamente que eso se da en movimiento, que eso se da también porque Dios nos dio eso, nos dio cuerpo para experimentar cosas, nos dio cabeza para interpretar cosas. Entonces es muy loco porque siento que este tema de verdad junta muchas cosas a la vez y por eso se volvió tan filosófico, y creo que podemos hacer un capítulo adicional de ir aterrizando aún más esta información, pero bueno, creo que fue un capítulo muy chévere, muy interesante. Mil gracias, Mapis. No sé si quieres decir algo antes de que nos despidamos. Bueno, sí, yo solo cerraría diciendo que aunque se vea muy filosófico, podemos aterrizarlo, o sea, no se queda solo en la nebulosa, pero hay que entender, o bueno, es que yo también funciono mucho, primero entiendo y después puedo aplicar. Si no entiendo las cosas, me cuesta mucho aplicar, entonces también es un poco como yo funciono y yo creo que mucha gente. Y lo último, para cerrar, diría una frase, o parafrasearía a San Juan Pablo II, que decía que Dios quiere una película auténtica de nuestra vida, no una película que ya se sabe el final y cómo va a suceder todo, sino que Dios quiere una película auténtica, sobre todo en la que lo hagamos partícipe a Él como un actor, digamos, de esa vida. Y ya. Buenísimo, eso está muy lindo. Gracias por cerrar con eso. Muchas gracias a todas y todos por oírnos y nos vemos en el siguiente capítulo de esta 5ª temporada, porque muy maluco estar conflictuadas solas.